Muchachos, buenas tardes. Esta semana ya vamos a trabajar la otra parte de la mecánica de fluidos, ¿cierto? La semana pasada trabajamos lo que eran los fluidos estáticos, los fluidos en reposo. Esta semana vamos a trabajar los fluidos ya en movimiento, ya cuando, digamos, el agua pasa por las tuberías, cuando sale por las mangueras, cuando baja por un tanque, cuando baja por un río, ¿cierto? Entonces, esa parte la física la llama hidrodinámica. ¿Qué se va a estudiar en la hidrodinámica? Entonces, dice, al estudiar la dinámica de los fluidos, se supondrá que todos los fluidos en movimiento exhiben un flujo laminar. El flujo laminar es el movimiento de fluidos en el que las partículas del mismo siguen la misma trayectoria que las seguidas por las partículas anteriores. Eso quiere decir que las partículas todas van a ir en la misma dirección y no van a tener cambios de dirección, a no ser que el conductor los tenga, digamos una tubería que tenga un codo, o sea, ahí sí van a tener los cambios de direcciones, pero todas van a ir en la misma dirección. Asimismo, se considerará que los fluidos son incompresibles, no van a extenderse ni se van a comprimir, y que no presentan un rozamiento interno apreciable. Entonces se omitirá el rozamiento que se pueda existir. En una tubería es muy difícil que exista rozamiento. En estas condiciones pueden hacerse ciertas predicciones acerca de la velocidad del fluido a lo largo de una tubería o de un recipiente. En sí, que la hidrodinámica es el estudio de los fluidos en movimientos. Cuando empiezan los fluidos a moverse, pues entonces aparece algo, un término que se llama caudal. ¿Qué es el caudal? ¿Cómo entenderíamos nosotros la palabra caudal? Cuando nosotros vamos cerca a un río y el río va muy rápido, va con mucha fuerza, ¿nosotros qué decimos? Ese río está muy caudaloso, ¿cierto? De ahí viene la palabra caudal. Entonces, cuando está muy caudaloso es porque viene mucha agua, digamos, en el mismo espacio donde siempre había estado el río. Entonces aumentó su caudal, ¿cierto? Digamos que en física la palabra caudal significa la cantidad de líquido que pasa por un mismo punto en cierto tiempo. Concretamente, el caudal sería el volumen de líquido que circula dividido entre el tiempo. También podríamos hallarlo teniendo en cuenta la velocidad del líquido multiplicado por el área. Pero ya vamos a mirar de dónde sale esa otra parte, el área y la velocidad. Entonces, vamos a hablar de lo que es el caudal, ¿cierto? Entonces, digamos que yo quiero medir un caudal. Entonces, la forma más fácil va a ser, digamos, una tubería. Entonces, yo tengo una tubería. Por esta tubería va a ir circulando agua, ¿cierto? Entonces, como el caudal, ese caudal, por definición, está dado por el volumen que pasa por cierta parte en un determinado tiempo, pues entonces digamos que la tubería me va a permitir conocer este caudal, ¿cierto? Las tuberías por lo general son ¿cómo? Circulares, ¿cierto? Entonces, como las tuberías son circulares, pues yo puedo decir, bueno, el volumen de un cilindro va a estar dado por ¿quién? Pues entonces yo digo, el área de esta circunferencia de acá, multiplicada por, digamos, la altura, pero en este caso sería esta distancia que recorre, ¿cierto? Digamos hasta acá. Yo puedo medir el volumen que tiene este cilindro acá y poderle calcular el tiempo que se demora para pasar de acá hasta acá, ¿cierto? Entonces esa sería una forma de medir ese caudal. Este B/O es como para no confundirnos con la velocidad. Entonces digamos que esto es volumen sobre tiempo, ¿cierto? Ahora, si yo puedo medir el volumen de esta manera que lo acabé de hacer, pues entonces ese volumen pasó a ser para mí, volumen. Área, en este caso, digamos, de esta circunferencia, por distancia, ¿cierto? ¿Cuál distancia? Pues la distancia que yo estoy midiendo. Si es toda la tubería, pues entonces toda la distancia de la tubería. ¿Y esto va a ir sobre quién? Sobre el tiempo. ¿Y nosotros qué tenemos acá? En distancia sobre tiempo. ¿Esto es qué? Una velocidad. Desde acá saldría la otra parte, como yo podría medir ese caudal, multiplicando el área de la tubería, desde la periferia de la tubería, multiplicado por la velocidad que lleva el fluido en él. Entonces tenemos como fórmulas para caudal esta de acá y esta de acá, o volumen sobre tiempo o área por velocidad, ¿cierto? Listo. En ese orden de ideas,
digamos partiendo de acá, ¿qué unidades va a tener el caudal? Pues entonces las unidades del caudal van a ser unidades de volumen, las más utilizadas, digamos, metros cúbicos o centímetros cúbicos, unidades de tiempo, segundos. Podría ser centímetros cúbicos sobre segundo, o también podría ser litros sobre segundo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos unas posibles unidades o en las unidades que más nosotros vamos a medir el caudal de la llave de lavaplatos de mi casa, ¿cierto? ¿Qué necesito yo para medir ese caudal? Pues necesito un volumen y cuánto tiempo tarda, digamos, la llave en llenar ese volumen. Voy a utilizar esta botella, una botella gaseosa de 1,5 litros. Cuando se llene, pues yo ya sé que llenó 1,5 litros, ¿cierto? Ahí tengo el volumen. Y voy a medir el tiempo que tarda en llenar ese 1,5 litros. Y ya con eso, ahora vamos a mirar cuánto es el caudal. Y con eso, pues también vamos a poder calcular la velocidad que sale, con la que sale el agua por acá, por esta llave. Entonces, bueno, dice acá, primero vamos a llenar toda la llave. Y 1, 2, 3. Entonces miren, la botella está llena, la voy a dejar llena porque ahorita vamos a hacer otro experimento con esto. Y se demoró 11,10 segundos, ¿cierto? Entonces ya con esto, volvemos acá al tablero y vamos a mirar el caudal de la llave de mi casa. Entonces, vamos a tener que el volumen que llenó fue 1,5 litros en un tiempo de 11,1 segundos, ¿cierto? Entonces, para yo poder trabajar mejor, yo voy a pasar de litros a metros cúbicos. De litros a metros cúbicos. Entonces yo sé acá que 1 litro tiene 10 a la menos 3, ¿cierto? Metros cúbicos. Litros se iría con litros y esto me daría 1,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos en 11,1 segundos. Entonces vamos a tener acá el caudal de la llave de mi casa, pues va a ser 1,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre 11,1 segundos, que me va a dar un caudal de 1,35 por 10 a la menos 4. 1,35 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo, ¿cierto? O sea que llena en un solo segundo esta cantidad de metros cúbicos, ¿cierto? Ahora, ¿a qué velocidad salió el agua por la llave de mi casa? Pues entonces, para saber la velocidad ya voy a utilizar esta formulita de acá. Si el caudal también va a ser igual al área por la velocidad, entonces la velocidad va a ser igual al caudal sobre el área, ¿cierto? Que en este caso van a ser 1,35 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo dividido el área de la llave de mi casa. El área de la llave de mi casa pues es una llave circular. El diámetro que tiene es de 1,5 centímetros, ¿cierto? Entonces el área va a ser de pi por el radio al cuadrado. Si el diámetro es de 1,5, pues entonces el radio es de la mitad. Y eso al cuadrado me va a dar 0,56, pero vamos a pasar ese 0,75 centímetros a metros. Uno de estos tiene 10 a la 2 de estos, entonces ahí me va a quedar. Y ahora sí, al cuadrado para que me den metros es de 5,625. 5,625 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Entonces eso lo coloco acá, sería eso por pi. Esto por pi. 1,76 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿cierto? O sea que la velocidad de salida del líquido va a ser de 1,35 por 10 a la menos 4 dividido 11
me daría 0,76 metros cuadrados. Se irían con 2 de acá y esto me va a quedar en metros sobre segundo, ¿cierto? La velocidad de salida del agua por la llave de mi casa es de 0,76 metros sobre segundos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la fórmula de caudal y cómo podríamos calcular el caudal en cualquier situación. Entonces vamos a mirar lo que es la ecuación de continuidad. Se basa en el hecho que dentro de una tubería por donde fluye un líquido, todo el caudal que entra es igual al caudal que sale, ¿cierto? Entonces, esta ecuación de continuidad se basa en tuberías que tienen unos diámetros más grandes que otros, ¿cierto? ¿Qué pasa con el fluido por dentro de esa tubería? Pues obviamente algo tiene que cambiar, porque si yo cambio los diámetros, pues entonces algo va a tener que cambiar, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues las velocidades. Entonces vamos a ver qué pasa con esas velocidades de acuerdo pues, a los diámetros. Entonces, digamos que tenemos una tubería así parecida. Entonces, cuando la velocidad viene por acá y se empiezan a estrechar la tubería, ¿qué va a pasar? Toda esta cantidad de líquido ya va a tener que meterse por acá, ¿cierto? Entonces, si se tiene que meter por acá, ¿qué tiene que hacer? Para que quepa toda, tiene que correr, así como está diciendo mi esposa, tiene que correr. Claro, le tiene que ir más rápido para que toda pueda entrar por ahí, porque el caudal no. O sea, si el caudal se modificara, pues entonces esto puede explotar, ¿cierto? Si no tiene forma de pasar por acá, la tubería se explota, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Lo que me está diciendo la ecuación de continuidad es que el caudal que tiene la tubería aquí tiene que ser igual al caudal que tiene la tubería aquí, ¿cierto? Entonces se basa en ese hecho, que el caudal de entrada, hagamos la entrada minúscula, tiene que ser igual al caudal de salida, ¿cierto? Y como el caudal está dado por el área, o sea, el área de entrada, por la velocidad de entrada, va a ser igual al área de salida por la velocidad de salida. ¿Listo? Esta es la ecuación de continuidad. Lógicamente, se cumple siempre y cuando la tubería no tenga fuga. Porque si tiene fuga, pues ya el caudal que va a llegar aquí no va a ser el mismo que pasó por acá, ¿cierto? Entonces, nota importante es, esta ecuación se cumple para todo tipo de tubería independiente de su ancho. No se podría usar si la tubería tiene alguna fuga. Entonces vamos a mirar un ejemplito de eso. Dice, ejemplo, el agua fluye a través de una manguera de hule con un diámetro de 2 centímetros y una velocidad de 4 metros sobre segundo. ¿Qué diámetro debe tener el chorro? O sea, el agua cuando salga por acá. Si el agua sale con una velocidad de 20 metros sobre segundo, ¿cuál es el gasto o caudal? Al caudal también lo llama la física como gasto. Entonces vamos a mirar, vamos a utilizar la ecuación de continuidad. Entonces, área de entrada por velocidad de entrada es igual al área de salida por la velocidad de salida, ¿cierto? Entonces vamos a hablar del área de entrada. Entonces nos están diciendo que la manguera tiene un diámetro de 2 centímetros. Si tiene un diámetro de 2 centímetros va a tener un radio de 1 centímetro, ¿cierto? Y el diámetro está en centímetros y las velocidades están en metros, entonces vamos a pasar de una vez ese diámetro a metros. Entonces tendríamos 1 metro de radio dividido 100 nos va a dar 0,1 y al cuadrado nos va a dar que el área de entrada es de 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿cierto? Por la velocidad de entrada que allá nos están diciendo que es de 4 metros sobre segundos es igual al área de salida, que es lo que yo voy a tener que calcular para poder calcular el diámetro de salida, por la velocidad de salida que me están diciendo que es de 20 metros sobre segundos. Esta operación me va a dar, aquí arriba esto por 4, me va a dar 4 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo sobre 20 metros sobre segundos para que me dé el área de salida. Aquí segundos se cancela con segundos, metros se cancela con uno de estos, entonces esto me va a quedar en metros cuadrados. Y esto dividido 20 me va a dar 2 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Esto acá estaba como pi y pi. Es igual al área de salida, y el área de salida va a ser pi por el radio al cuadrado, porque
era importante el pi? Pues porque los iba a cancelar, yo aquí no operé el pi para poder sacar el área. Entonces acá me van a quedar que la raíz de esto, saco raíz acá y saco raíz acá, me da 4,47 por 10 a la menos 3 metros va a ser el radio, ¿cierto? O sea que ¿cuánto va a ser el diámetro? Pues multiplico esto por 2. Esto por 2 me da 8,94 por 10 a la menos 3 metros, que va a ser igual al diámetro, ¿cierto? Eso en centímetros, ¿cómo sería? Eso en centímetros sería esto por 100 y nos va a dar que ese diámetro tiene que ser de 0,89, esto es lo mismo que 0,89 centímetros, ¿cierto? Miren, este diámetro tiene que ser mucho más pequeño que este diámetro de entrada, que es de 2 centímetros. Como se han gustado, por eso la velocidad aumentó tanto. ¿Listo? Y ahí tenemos entonces lo que es. Ahora vamos con la ecuación de Bernoulli. Personalmente pienso que es la ecuación más importante de esta parte de la aerodinámica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque básicamente es la aplicación de la conservación de la energía mecánica dentro de los fluidos, ¿cierto? De hecho, ya les voy a explicar un poquito este gráfico que lo tengo pues allí dibujado por mí, que dibujo mejor que eso, ¿cierto? Y les voy a explicar los conceptos, pues, los términos o los elementos de esa ecuación. Pero miren, esta es la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Si nosotros miramos, esta ecuación se parece mucho a la ecuación de la conservación de la energía, ¿cierto? Pues obviamente, como estamos hablando de fluidos, los fluidos van a generar presión, ingresarían pues ahí en esa partecita. Tenemos densidad por gravedad por altura, masa por gravedad por altura. Un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Presión de salida, densidad, gravedad, altura y ¿cierto? Entonces, miren que cambiaría como la masa por la densidad. Y recuerden que densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, ahí hay una operación que se realiza, que de pronto más adelante se las puedo mostrar en clase, porque cambiaremos esa parte de la masa por la parte de la densidad. Aunque pues no es que lo estemos cambiando, porque dentro de la densidad está metida también la masa. Bueno, entonces, ¿qué hace la ecuación de Bernoulli? Lo mismo que hace la conservación de la energía. Lo que hace es comparar las características en dos puntos diferentes. Acá tenemos una gráfica de una tubería que cambia hasta de diámetro, ¿cierto? Para verificar que son dos puntos diferentes. Acá en el punto de entrada pues vamos a tener una presión de entrada, el área de la tubería, la velocidad con la que va el agua por acá, ¿cierto? Y aquí estoy hablando de una altura. Esta altura, la altura en las tuberías se va a tomar no desde donde empieza la tubería, sino como desde la mitad de la tubería. Miren, aquí esta línea punteada sería la mitad de la tubería de este lado, ¿cierto? Entonces, si mi punto de referencia es esta sería la altura de entrada, ¿sí? Pasa lo mismo acá arriba, desde la mitad de la tubería para tomar la altura de salida. Si la tubería es así, pues entonces van a tener dos alturas diferentes. Pero ojo, si yo soy el que estoy realizando el ejercicio y quiero decir que mi punto de referencia de altura es pues entonces la altura de entrada va a ser 0 y solamente va a tener altura de salida, que sería la altura de este acá. Ahora, si la tubería es horizontal, si la tubería no tiene cambios de altura, sino que la tubería es derecha, es horizontal, pues entonces en ese caso yo tomaría la mitad de esa altura como el punto de referencia. Y aquí en la fórmula, pues ni tengo este pedazo, ni tengo este pedazo, porque las alturas, las dos van a ser 0. ¿Listo? Entonces, para que lo vayamos teniendo presente. Bueno, esta ecuación de Bernoulli, pues va a tener algunas aplicaciones. La primera, esa que les acabo de decir. Si la tubería es horizontal, ni esta entraría, ¿cierto? Es una aplicación de la ecuación de Bernoulli. Cuando no hay cambio de presión, o sea, la presión de entrada y la presión de salida son las mismas, un líquido que sale por un agujero u orificio cerca del fondo de un recipiente abierto. La velocidad 1 en el extremo superior puede considerarse como 0. Vamos a mirar esta partecita acá. Un recipiente, lo que estaba diciendo allá, ¿cierto? En este caso yo voy a dejar el recipiente cerrado, ¿sí? Y lo que voy a hacer es hacerle un orificio al recipiente. Entonces, vamos a hacerle un orificio aquí a la botella, ¿cierto? Mire que el agua no está saliendo. ¿Por qué no está saliendo? Porque aquí está la presión atmosférica ejerciendo presión sobre ese punto.
que no está dejando salir. Como el recipiente está tapado, estas dos presiones no son iguales, ¿cierto? Ahora, si yo destapo acá, ahora sí hay presión atmosférica acá, ¿cierto? Entonces, ahora miren que ahora sí empieza el líquido a salir por el orificio. Si yo vuelvo y lo tapo, pasa lo mismo. ¿Sí? ¿Entendido? Les acabo de mostrar ahí con el orificio que le hicimos a la botella. Es la misma situación que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, digamos, yo tengo la botella llena con agua. Entonces, voy a tomar como punto de entrada este de acá. Esta va a ser la altura de entrada. El líquido antes de hacer el orificio o antes de abrir la tapa, pues la velocidad es cero, ¿cierto? Antes de abrir la tapa, la presión aquí es cero, ¿sí? Y aquí la presión es la atmosférica. O sea, ¿por qué no sale el líquido? Porque la presión atmosférica no permite que salga. Y aquí no tenemos igualdad de presiones, en este caso, ¿sí? Porque la presión acá es cero. Pero cuando yo abro, cuando yo destapo la botella, ¿qué pasa? ¿Cuánto pasa a ser la presión acá? Pasa a ser la misma de acá, ¿cierto? Entonces, si yo llevo esto a la fórmula de energía o de la ecuación de Bernoulli, ¿qué pasaría si estas dos presiones son las mismas? Esta va a pasar a restar acá y eso va a sumar cero, ¿cierto? Lo que ustedes dicen, se cancelan. Entonces, sí, digamos que se cancelan. Y entraríamos a mirar la situación que tenemos acá, ¿cierto? Entonces vamos a hablar acá. Bueno, punto de entrada, densidad por gravedad por altura de entrada, toda esta, más ¿cuánto es la velocidad de entrada antes de que yo hubiera destapado? Cero. Entonces todo este pedazo de acá va a ser cero, ¿cierto? La presión de salida ya saben por qué no está. Densidad por gravedad por altura de salida más un medio de la densidad por la velocidad de salida. Eso es lo que vamos a descubrir. Cuando yo abro acá, pues entonces el líquido empieza a salir de acá, ¿cierto? Listo. Entonces, con lo que quedó, vamos a trabajar. Decimos que las densidades se pueden cancelar. Si yo tomo un factor común acá de densidad, se puede cancelar. Entonces va a cancelar densidad con estas dos, ¿sí? Y me va a quedar que la gravedad por la altura de entrada, lo va a pasar acá, menos la gravedad por la altura de salida, es igual a un medio de la velocidad de salida al cuadrado, ¿cierto? Factor común aquí, la gravedad. ¿Factor de quién? De altura de entrada menos altura de salida. ¿Y esto es igual a qué? A un medio de la velocidad de salida al cuadrado. Miremos este paréntesis de acá. ¿Quién va a ser la altura de entrada menos la altura de salida? O sea, si yo a este pedazo de acá le quito este pedazo de acá, pues entonces me va a quedar esta altura, que la voy a llamar H solamente. ¿Cuál va a ser? Pues todo el líquido que está ejerciendo presión sobre el punto donde va a salir el agua. Porque a lo más el agua pase de este nivel, pues ya no va a salir más agua, porque ya no hay agua para salir, ¿cierto? Ya está todo por debajo del nivel. Entonces yo voy a llamar esta altura, la voy a llamar H. Este 2 lo va a pasar a multiplicar y me va a quedar que 2GH es igual a la velocidad de salida al cuadrado, ¿cierto? Y saco la raíz cuadrada, entonces me queda que la velocidad de salida es la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Miren, muchachos, esta fórmula se les hace conocida. Esa es la fórmula de velocidad de una caída libre. Claro, realmente eso lo que está pasando es que está cayendo libremente, ¿cierto? Entonces a esto es a lo que se le llama teorema de Torricelli. Bueno, vamos entonces a mirar ejemplos. Vamos a mirar ejemplos de cómo puedo hacer yo para utilizar ecuación de continuidad, ecuación de Bernoulli y esta de Torricelli. Entonces, bueno, dice, ejemplo, una tubería horizontal de 20 centímetros de diámetro tiene una reducción uniforme hasta una tubería de 10 centímetros de diámetro. Si la presión del agua en la tubería más grande es de 100 pascales, ¿qué es esto? ¿Cierto? Una tubería horizontal, miren estas líneas punteadas, las dos están a la misma altura, ¿cierto? Entonces yo puedo omitir la parte de la altura de la ecuación de Bernoulli. Tiene una reducción desde un diámetro de 20 centímetros a un diámetro de 10 centímetros. La presión acá es de 100, la presión acá es de 70, disminuye la presión y me piden calcular las velocidades. Dice, ¿cuál es la velocidad del agua en los dos puntos? Ahí están las respuestas. La idea es que ustedes lo rayen y después miren cómo lo resuelvo yo, ¿cierto? Pausan el video y después miran cómo lo resuelvo yo. Bueno, entonces, miren que lo que yo tengo aquí son dos ecuaciones, perdón, dos incógnitas.
Entonces ya saben que debemos ir como dirigidos a un sistema de ecuaciones de 2 por 2. ¿Con quiénes vamos a hacer ese sistema de ecuaciones? Pues a ver, ¿qué D es igual acá y aquí? Pues entonces las velocidades no son iguales. ¿Qué son iguales? El caudal que entra y el caudal de salida. Entonces vamos a empezar trabajando con la fórmula de continuidad. Entonces caudal de entrada es igual a caudal de salida. ¿Sí? Por ende, área de entrada por velocidad de entrada es igual al área de salida por la velocidad de salida. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto va a ser el área de entrada? El área de entrada va a ser pi por radio al cuadrado. Entonces el radio es de 10 centímetros. Lo voy a colocar de una vez en metros, que sería 0,1, y al cuadrado es 0,01 pi metros cuadrados. ¿Cuánto va a ser el área de salida? El área de salida va a ser de 5 centímetros. Lo paso a metros, lo elevo al cuadrado y me quedaría 2,5 por 10 a la menos 3 pi metros cuadrados. ¿Cierto? Listo. Entonces, utilizo esto acá. Entonces, área de entrada, 0,01 pi metros cuadrados por la velocidad de entrada, que es una incógnita, es igual al área de salida, 2,5 por 10 a la menos 3 pi metros cuadrados por la velocidad de salida. Miren, tengo una ecuación con dos incógnitas que no la puedo resolver. ¿Qué tengo que hacer? Ir a otra ecuación. ¿Qué tengo yo aquí? La comparación de estos dos puntos. ¿Quién me hace la comparación de esos dos puntos? La ecuación de Bernoulli. ¿Cómo me quedaría esa ecuación de Bernoulli? Las alturas son las mismas. Si este es mi punto de referencia de altura 0, entonces las dos alturas van a ser 0. ¿Cierto? Entonces yo voy a decir que la presión, que me va a quedar así la ecuación. Presión de entrada más un medio de la densidad por la velocidad de entrada al cuadrado es igual a la presión de salida más acá un medio por la velocidad de salida al cuadrado. ¿Cierto? Reemplazo por los datos que tengo, entonces me van a quedar presión de entrada 100.000 pascales más un medio de la densidad. Allá nos dicen que el líquido es, si la presión del agua, entonces por 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por la velocidad de entrada al cuadrado es igual a la presión de salida, 70.000 pascales más un medio de la densidad del agua, kilogramos sobre metros cúbicos por la velocidad de salida al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, miren, tengo otra ecuación con dos incógnitas, sistema de ecuaciones de 2 por 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una sustitución, voy a despejar de acá la velocidad de salida, entonces me va a quedar que 0,01 pi metros cuadrados por la velocidad de entrada sobre 2,5 por 10 a la menos 3 pi metros cuadrados me va a dar igual a la velocidad de salida. ¿Cuánto me da esa operación? Miren, pi por metro, pi se va con pi, metros cuadrados se va con metros cuadrados. 0,01 dividido 2,5 por 10 a la menos 3 me va a dar 4. 4 por la velocidad de entrada es igual a la velocidad de salida. Entonces ya despejé la velocidad de salida. Pero miremos que acá la velocidad de salida está al cuadrado. Entonces el cuadrado de esto es que la velocidad de salida al cuadrado es 4 por 4, 16 por la velocidad de entrada al cuadrado. Y voy a hacer esta sustitución aquí. Entonces me va a quedar 100.000 pascales más un medio de 1000, 500 kilogramos sobre metros cúbicos por la velocidad de entrada al cuadrado es igual a 70.000 pascales más un medio de 1500 kilogramos por metros cúbicos por la velocidad de salida al cuadrado, que es 16 velocidad de entrada al cuadrado. ¿Cuántas incógnitas tengo acá? Una sola, velocidad de salida al cuadrado, entonces la voy a despejar. Reúno términos semejantes.
estos 70.000 vienen para acá y estos 500 van para allá, entonces me van a quedar 100.000 menos 70.000, 30.000 pascales a este lado, que van a ser iguales a 500 por 16, que me da 8.000, y estos 500 pasan para allá a restar, entonces me darían 7.500 kilogramos sobre metros cúbicos por velocidad de entrada al cuadrado, ¿cierto? Y estos 7.500 vendrían aquí a dividir 30.000 pascales. Los pascales van a ser ¿qué? Pascales son newton sobre metros cuadrados, y los newtons son kilogramos por metro sobre segundos cuadrados sobre metros cuadrados, ¿cierto? Entonces esto me va a dar kilogramos por metro, entonces serían kilogramos por metro sobre, y estos serían, uno de estos se va con uno de estos, entonces serían kilogramos sobre, acá solamente kilogramos, sobre metros por segundos cuadrados sobre 7.500 kilogramos sobre metros cúbicos, nos va a dar la velocidad de salida al cuadrado. Aquí puedo cancelar kilogramos con kilogramos, este metro con uno de estos, y esto me va a quedar en metros cuadrados sobre segundos cuadrados. 30.000 dividido 7.500 me van a dar 4. Esto me quedaron 4 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, que son iguales a la velocidad de entrada al cuadrado. Y saco raíz cuadrada acá y saco raíz cuadrada acá, me va a quedar que la velocidad de entrada es de 2 metros sobre segundo, ¿cierto? Bueno, y ya conociendo la velocidad de entrada, pues calculo la velocidad de salida. Hago esta sustitución de este valor acá y me van a quedar 4 por 2 metros sobre segundos son iguales a la velocidad de salida. ¿Cuánto es la velocidad de salida? 4 por 2, 8 metros sobre segundo. Y ahí calculamos velocidad de entrada y velocidad de salida. Vamos a hacer un ejemplo de teorema de Torricelli, pues, del recipiente. Dice, un tanque de forma cilíndrica tiene 1 metro de diámetro y 3 metros de altura. Si se hace un orificio de 1,5 centímetros de radio, ¿cuál es la velocidad de salida del agua por el orificio? Entonces por aquí va a salir el agua, ¿cierto? Va a salir hacia allá. ¿Y cuál es su caudal? Entonces necesitamos calcular velocidad de salida, necesitamos calcular caudal, ¿sí? Si el orificio se encuentra a 200 centímetros por debajo del nivel del agua, 200 centímetros, 2 metros por debajo del nivel del agua, o sea que del orificio hasta el suelo hay solamente 1 metro. Además, ¿cuál es el alcance del agua en el suelo? Cuando hablamos de alcance, es a qué distancia de aquí llegó el agua, ¿cierto? Entonces miremos que este movimiento que realiza el agua aquí es un movimiento semiparabólico, ¿cierto? Entonces vamos a calcular acá también ese alcance. Bueno, listo. Entonces vamos a mirar. Entonces ya, con el despeje que hicimos ahora ya sabemos que la velocidad de salida del agua siempre se cumple, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad, 10 metros sobre segundos al cuadrado, por la altura. ¿Cuál altura? La altura que hay por encima del orificio, o sea, todo lo que está haciendo presión hacia abajo, que en este caso serían 2 metros, ¿cierto? Esto nos va a dar que la velocidad de salida es de 2 por 10, 20 por 2, 40, y la raíz de 40 es 6,32 metros por metros cuadrados sobre segundos cuadrados, y al sacar la raíz cuadrada me quedaría metros sobre segundos. Listo. Velocidad de salida, raíz de 40, ¿cierto? El caudal, pues entonces el caudal con la que sale el agua por este orificio de aquí que tiene este radio, pues va a ser igual. Recordemos, caudal es igual al área por la velocidad, en este caso pues la velocidad de salida. El caudal es lo que nos están pidiendo. El área me tengo el radio, entonces voy a calcular el radio, el área. Entonces el área de salida es pi por el radio al cuadrado. Lo voy a calcular de una vez en centímetros. 1,5 dividido 100 al cuadrado. Esto me va a dar que el área de salida es de 2,5
2,25 por 10 a la menos 4 pi, lo voy a dejar en función de pi, metros cuadrados. Aunque creo que no lo necesito en función de pi, pero bueno, si lo necesito ahorita lo pego. Entonces, el caudal va a ser el área, 2,25 por 10 a la menos 4 pi metros cuadrados, por la velocidad de salida, que fue la raíz de 40, o sea, 6,32 metros sobre segundos, ¿cierto? O sea que este caudal fue de, bueno, esto por pi, por la raíz de 40, nos da un caudal de 4,47 por 10 a la menos 3 metros cuadrados por metros cúbicos sobre segundo. Y ahí tenemos el caudal, ¿cierto? Y la otra pregunta es, ¿cuál fue el alcance del agua? O sea, ¿hasta qué altura? Obviamente, esta altura va a depender de quién. Esta altura va a depender, digamos que cuando el agua empiece a bajar, pues esta altura empieza a bajar. Y si esta altura empieza a bajar, la velocidad también va a ir bajando. Y al bajar esta altura, pues el alcance va a ir disminuyendo, ¿cierto? Digamos que por eso es que a nosotros nos enseñan a integrar, para tener en cuenta, digamos, los dos puntos. Pero digamos que nosotros estamos trabajando pues la teoría, entonces vamos a trabajar con hasta dónde llegó, digamos, en su primer momento. Entonces vamos a trabajar eso. Pero recordemos que esa distancia es igual, como es un movimiento semiparabólico, a la velocidad por el tiempo. ¿Cuál velocidad? La velocidad con la que salió acá, que ya la tenemos, 6,32. ¿Cuál tiempo? El tiempo que el agua tarda en ir desde aquí hasta acá, que es lo que nosotros conocemos como el tiempo de caída, que es la raíz cuadrada de 2 por la altura sobre la gravedad, ¿cierto? Entonces sería la raíz cuadrada de 2. ¿Por cuál altura? Pues la altura que va a caer el agua, que es 1 metro, por 1 metro sobre la gravedad, que la aproximamos a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí podemos cancelar metros con metros, nos va a dar 2 dividido 10, 0,2, y la raíz cuadrada de 0,2 nos da que el tiempo de caída es de 0,44 segundos. Ahora sí podemos calcular este alcance, que va a ser la velocidad, 6,32 metros sobre segundos, por el tiempo de caída, 0,44 segundos. Segundos se cancela con segundos, y ese alcance, o sea, esta primera distancia en el primer impacto, digamos, va a ser esto por la raíz de 40, que nos da 2,82 metros. ¿Listo?